Hoy vamos a meternos de lleno en un tema apasionante, que es el manejo equino. Es decir, todo lo que rodea la vida diaria de un caballo doméstico. Sí, y es un tema que necesita una revisión urgente. Totalmente. Para este análisis a fondo tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy reveladoras. Hablamos de investigaciones veterinarias recientes sobre gastroenterología, también estudios de comportamiento muy detallados del Instituto Francés del Caballo y la Equitación, y guías de nutrición clínica actualizadas. Exacto. Son datos duros, ciencia pura, que nos obliga a replantearnos muchas cosas. Claro, y la misión principal de esta exploración es precisamente esa. Queremos diseccionar la información y desmontar esa creencia tan tradicional de que la estabulación clásica, ya sabes, esa idea de mantener al caballo en una caja individual bajo llave, es la opción más segura. Que es lo que se ha hecho toda la vida, vamos. El continuo y la vida en manada han dejado de ser una simple moda o una tendencia alternativa. Totalmente. Se han convertido en una exigencia innegociable si miramos la biología del animal. A ver, la clave de todo este análisis reside en entender que la anatomía y la mente del caballo se forjaron hace millones de años. En espacios abiertos, claro. Exacto, en grandes llanuras. Y esa programación biológica choca de frente con la arquitectura de las hípicas modernas. Y para visualizar ese choque creo que basta con observar la enorme disonancia entre la imagen romántica que solemos tener en la cabeza y la cruda realidad del día a día. Si pensamos en un caballo salvaje, la mente suele dibujar una estampa muy cinematográfica, ¿verdad? Una manada galopando libremente por una estepa inmensa, con el viento agitando las crines. Pura potencia muscular. Exacto, una imagen majestuosa. Pero fíjate, si colocáramos una cámara oculta para grabar el día a día real de esa misma manada, la película sería bastante más aburrida. Sí, mucho más monótona. No están galopando hacia el horizonte constantemente. Para nada. Están simplemente caminando a un ritmo casi imperceptible, con la cabeza baja, seleccionando briznas de hierba y masticando. Masticando todo el rato. Las cifras de los estudios etológicos son una barbaridad en este sentido. En su estado natural, esta máquina biológica, que es el caballo, dedica entre 12 y 16 horas diarias como mínimo a una sola actividad. Que es buscar alimento y comer. Eso es, buscar, clasificar y masticar. Y hay un dato que suele pasar muy desapercibido, y es que este proceso no se detiene cuando se pone el sol. Ah, claro que por la noche también comen. Efectivamente, el pastoreo nocturno ocupa entre un 20 y un 30% de sus horas de oscuridad. Madre mía. Y luego, claro, cortamos esta escena natural y miramos a un caballo de deporte moderno. Un atleta de élite encerrado en un box de 3 por 3 metros. Aislado físicamente de otros caballos. Aislado, sobre una cama de viruta, simplemente esperando a que llegue un cuidador para echarle un gran cubo de pienso concentrado un par de veces al día. Es un contraste evolutivo extremo. Es tan extremo que resulta evidente que algo a nivel fisiológico tiene que fallar por algún lado. Y aquí es donde la digestión del caballo nos da la primera gran bofetada de realidad, con ese concepto de la alimentación por goteo, el famoso trickle feeding. Claro. El sistema digestivo equino evolucionó para procesar un flujo constante, ininterrumpido y muy lento de fibra de baja densidad. No es como nuestro estómago. Que va. A diferencia del estómago humano o del de un perro que se activa de golpe cuando ingerimos comida y luego descansa, el estómago del caballo es una bomba de secreción continua. Funciona sin parar. Las 24 horas del día, las células de la porción inferior del estómago bombean ácido gástrico constantemente. El grifo del ácido literalmente no tiene válvula de cierre. Es increíble. Pensándolo a través de una analogía, digamos, de ingeniería, es como si la naturaleza hubiera diseñado a este animal como un motor híbrido de flujo continuo, un motor de altísima precisión que requiere un suministro milimétrico e incesante de combustible. Me gusta esa comparación. Pero claro, en el manejo clásico, tratamos a esta máquina de alta gama como si fuera un viejo tractor de los años 50. Totalmente. Le volcamos un enorme bidón de combustible por la mañana, le echamos otro por la tarde, lo aparcamos en el garaje con el motor encendido y cruzamos los dedos para que las piezas no se fundan. Y vaya si se funden. La mecánica de ese desgaste interno es fascinante y devastadora a partes iguales, porque al imponer un sistema de raciones puntuales, la estabulación tradicional genera periodos de ayuno que son totalmente antinaturales. Claro,
El estómago sigue produciendo ácido, pero no hay comida. Exacto. Los registros de las prácticas comunes de alimentación muestran que los caballos estabulados, los que no tienen acceso a forraje continuo, a menudo se enfrentan a interrupciones nocturnas de ingesta que superan las 8 o 9 horas. 9 horas con ese grifo de ácido goteando en un estómago vacío. Es una barbaridad. Es peligrosísimo. Si visualizamos la anatomía del estómago equino, con esa parte inferior que segrega el ácido, y luego una parte superior, la región escamosa, que no tiene protección mucosa, el desastre es puramente mecánico. Eso es. Sin una masa de fibra constante que actúe, digamos, como una esponja en el fondo del estómago, ese ácido tiene que salpicar hacia arriba con cualquier movimiento del animal. Y esa dinámica de fluidos es justamente el origen mecánico del síndrome de úlcera gástrica equina. De ahí surge, en medicina veterinaria, la conocida regla de las 4 horas. La regla de las 4 horas, importantísima. Fundamental. Cuando un caballo supera las 4 horas de ayuno, el riesgo de que el ácido erosione y queme las paredes desprotegidas de su estómago se dispara exponencialmente. Tela. Pero es que hay más. La falta de fibra no solo quema el estómago, sino que colapsa todo el tracto posterior. El intestino grueso del caballo, el ciego, es una gigantesca cámara de fermentación y depende de la fibra estructural para retener agua y mantener la motilidad. O sea, para que todo fluya. Exacto. Sin ese volumen constante empujando el sistema, el tránsito se ralentiza. El intestino absorbe demasiada agua de la materia fecal y nos encontramos con los temidos cólicos por impactación, un atasco físico en toda regla. Y hay otra pieza en este rompecabezas digestivo que me resulta crucial, y es el tema de la saliva. Porque los caballos no salivan solo por ver u oler la comida. Como los perros de Pavlov, ¿no? Exacto, no funciona así. La salivación equina es una respuesta puramente mecánica a la fricción de la masticación. A más masticación, más saliva. Y resulta que esa saliva está cargada de bicarbonato. Que es el amortiguador natural diseñado por la evolución para neutralizar ese baño de ácido constante del que hablábamos. Es la defensa natural del cuerpo. Sí, sí. Fíjate que la glándula parótida del caballo puede producir hasta 30 o 40 litros de saliva al día. ¿40 litros? Madre mía. Una barbaridad, sí, pero siempre y cuando las mandíbulas estén triturando tallos fibrosos. Si cortamos el suministro de forraje, detenemos la masticación. Y al detener la masticación, cortamos el suministro de bicarbonato. Es una simple ecuación química que termina, literalmente, con el estómago devorándose a sí mismo. Lo cual nos lleva a un salto deductivo inevitable. Si sabemos que el tracto digestivo está ardiendo y colapsando por dentro durante esos periodos de encierro, la narrativa de los llamados vicios de cuadra cambia por completo. Da un giro de 180 grados, ¿sí? Históricamente, al ver a un caballo tragar aire apoyado en una puerta, o haciendo el clásico tiro del oso balanceándose, o incluso esa obsesión por morder la madera de la cuadra, la tradición ecuestre lo catalogaba como aburrimiento. Aburrimiento, neurosis, maleducación... Exacto. Pero sabiendo lo que sabemos ahora sobre la necesidad imperiosa de bicarbonato, la lignofagia, el morder la madera, cobra un sentido puramente clínico. El supervivencia. O sea, no es que el animal esté aburrido y decida destrozar la valla para fastidiar, es que está utilizando la madera para forzar a su mandíbula a masticar algo, lo que sea, para estimular la glándula y fabricar su propio antiácido porque tiene un dolor gástrico insoportable. Estoy convencida de que es así. El caballo está intentando automedicarse. Es un grito de socorro biológico frente a un dolor crónico. Al flexionar los músculos del cuello y raspar esa madera dura, fuerzan mecánicamente una pequeña secreción de saliva. Y eso les da un alivio fugaz. Eso es. Y esto subraya cómo el peaje físico se entrelaza de forma inseparable con el peaje psicológico del aislamiento. Porque aislar a una especie presa tiene que ser devastador. Su supervivencia entera a lo largo de la historia ha dependido de estar rodeado de una manada que vigila a los depredadores en un entorno abierto. Claro, les altera drásticamente la neurología. El sistema nervioso simpático de un caballo aislado en un box nunca se apaga del todo. Nunca. Siempre en alerta. En libertad, la manada proporciona una sincronización vital. Comen juntos, se mueven juntos y, sobre todo, se turnan para el descanso profundo. Eliminar esa red de seguridad visual y táctil dispara la segregación crónica de cortisol. La hormona del estrés. Exacto. El animal vive en un estado de alerta de bajo grado, pero constante. Lo cual bloquea cualquier capacidad de relajación o de aprendizaje real. Para cualquiera que gestione un centro ecuestre o entrene caballos, esto cambia las reglas del juego por completo.
Totalmente. No se puede entrenar a un atleta cuyo cerebro está inundado de hormonas de estrés y cuyo estómago está ulcerado. Es imposible. Y un síntoma clarísimo de esta fractura psicológica, que las fuentes señalan con mucha contundencia, es el efecto rebote con la alimentación. Uy, sí, esto es interesantísimo. Cuando los caballos mantenidos en boxes con restricciones forrajeras reciben por fin su ración, no comen normalmente, devoran. Se tiran a la comida. Aceleran la ingesta de manera anormal, casi sin pausas para respirar. Es una respuesta de trauma frente a la escasez impuesta. Claro, como no saben cuándo volverán a comer, engullen por si acaso. En contraste, los datos observacionales muestran que los caballos con acceso a forraje ad libitum, a voluntad, intercalan la alimentación con descansos, se acicalan mutuamente, se echan siestas, Tienen una relación sana con la comida. comen lentamente porque su cerebro sabe perfectamente que el recurso no va a desaparecer. Frente a esta evidencia clínica tan aplastante de que el aislamiento y las raciones puntuales son tóxicos a todos los niveles, pues la deducción lógica es muy obvia. Hay que sacar a los caballos de las cajas, ponerlos en grupos y darles comida constante. Parece fácil decirlo. Claro, pero al revisar la literatura y escuchar el pulso del mundo ecuestre, chocamos contra un muro de hormigón. El miedo a las lesiones. ¡Ay, el gran temor! Existe un terror profundo, especialmente justificado por la enorme inversión económica en caballos de deporte de alto valor a soltarlos en manada. La creencia generalizada es que si sueltas a un grupo de caballos cerrados, se van a acribillar a patadas. Habrá agresiones constantes y adiós a la temporada de competición por una fractura. A ver, las lesiones ocurren, por supuesto, nadie dice lo contrario. Pero la ciencia del comportamiento equino nos obliga a reevaluar de dónde viene realmente esa agresión. ¿No es natural entonces? La agresión física directa en manadas estabilizadas en condiciones naturales es estadísticamente mínima. La mayor parte de la comunicación entre ellos se resuelve con un lenguaje corporal muy sutil. ¿Un gesto? ¿Una mirada? Unas orejas hacia atrás, un cambio de postura o un leve movimiento de la cola. ¿Ya está? Entonces las peleas a patadas que a veces vemos en los prados de las hípicas no son un comportamiento natural de la especie. Para nada. Son un comportamiento inducido por nuestro propio manejo. Si encierras a 5 caballos en un cercado de tierra pequeño y arrojas 3 montones de heno, estás creando artificialmente un escenario de escasez absoluta. Los estás obligando a pelear. Exacto. La escasez es el detonante. Es la competencia agresiva por recursos limitados en un espacio cerrado donde el animal subordinado, además, no tiene distancia de fuga. No puede escapar. Claro, no hay salida. Los estudios respaldan esto de forma inequívoca. Al proporcionar forraje constante y muy importante distribuido en múltiples puntos, las interacciones agresivas, las peleas y las amenazas se reducen a la mitad casi de inmediato. Es matemático. Lógico. De hecho, los caballos mantenidos en estabulación abierta todo el año apenas registran prevalencia de úlceras. El contacto social amortigua ese estrés interno. Pero claro, aquí es donde al plantear el acceso ilimitado a la comida en espacios abiertos, surge de inmediato el reverso de la moneda, el gran dilema metabólico. Sí, el tema del peso. Pensemos en los caballos con metabolismos extremadamente eficientes. Las razas rústicas, los ponis, esos animales diseñados por la naturaleza para sobrevivir en tundras heladas masticando musgo seco. Los famosos easy keepers. Eso es. Si aplicamos la solución de soltarlos en un pasto verde exuberante, con hierba ilimitada para que sanen su mente y sus úlceras, estamos cambiando un problema por otro potencialmente letal. Totalmente cierto. Cambiamos la úlcera gástrica por una obesidad mórbida que desemboca irremediablemente en la laminitis. Y la fisiopatología de la laminitis en este contexto es algo que hay que entender muy bien. Cuando un caballo con este tipo de metabolismo eficiente consume pasto muy rico en azúcares y fructanos, sin ningún tipo de restricción, su intestino delgado no da abasto para absorberlos todos. Se satura. Se satura. Y esos azúcares simples pasan de largo y aterrizan directamente en el ciego, en el intestino grueso, que es justo donde habitan las bacterias encargadas de fermentar la fibra. Y claro, al inundar esa cámara de fermentación con azúcar puro, el microbioma colapsa por completo. Se produce una acidosis brutal en el intestino posterior. Las bacterias beneficiosas mueren en masa y al morir liberan endotoxinas al torrente sanguíneo. Es una reacción en cadena. Esas toxinas viajan por todo el sistema circulatorio hasta llegar a los vasos sanguíneos de los cascos, desencadenando una inflamación tan extrema
que separa el hueso de la pared del casco. Uf, es una condición agónica para el caballo. Así que estamos ante un verdadero callejón sin salida arquitectónico. Por un lado, el aislamiento en el box los ulcera y los estresa. Pero por otro lado, el pasto libre e infinito los inflama y los pone en riesgo de laminitis. Parece que no hay solución buena. Pero la resolución a este conflicto, según muestran las investigaciones más recientes, no pasa por volver a encerrarlos. Desde luego que no. Pasa por rediseñar completamente la geometría del espacio en el que habitan. Y aquí es donde entra la consolidación del modelo Paddock Paradise, o en términos más técnicos, los sistemas de pistas. Un concepto brillante, porque rompe completamente con el paradigma del prado cuadrado tradicional. ¿Cómo funciona exactamente a nivel espacial? Pues la arquitectura de un sistema de pistas se basa en crear un corredor, un pasillo vallado, que recorre todo el perímetro exterior de una finca o parcela. Básicamente se elimina el acceso al gran cuadrado central de hierba y se les confina a moverse por este anillo perimetral. La genialidad de este diseño radica en la distribución de los recursos, porque funciona como un enorme circuito de fitness inmersivo. Qué buena forma de verlo, ¿sí? O pensándolo desde el punto de vista del comportamiento, es como un escape room al aire libre, diseñado para maximizar el enriquecimiento cognitivo y físico. Exacto. En un box, el caballo tiene el bebedero a medio metro del comedero. El servicio de habitaciones es absoluto, no tiene que hacer nada. Pero el coste es la atrofia muscular y mental. Claro. En el sistema de pistas, la estación de agua se sitúa, por ejemplo, en el punto norte del perímetro. El refugio o la zona de arena para revolcarse está en el extremo sur y el forraje se distribuye en pequeñas estaciones a lo largo de los pasillos este y oeste. ¿Les obligas a caminar? Esta disposición obliga al caballo a realizar cientos de microdesplazamientos continuos para satisfacer sus necesidades más básicas. ¿Quieres beber? Caminas 100 metros. ¿Quieres comer? Caminas 200 metros. Se replica a la perfección el patrón de movimiento de una manada nómada. Los datos del Instituto Francés del Caballo y la Equitación sobre este modelo son realmente fascinantes. Fíjate, utilizaron rastreadores GPS de alta precisión en un grupo de 35 ponis. Sí, un estudio muy revelador. Y lo hicieron para comparar el movimiento en un sistema de pistas frente al clásico pastoreo en franjas. Ya sabes, donde simplemente se va moviendo un pastor eléctrico en un prado normal. Y las lecturas de los GPS confirmaron lo que ya sospechábamos. El diseño de pistas fomenta una locomoción significativamente mayor. Cubrían distancias mucho más grandes cada día. Mucho mayores. Pero más allá de la distancia pura y dura, lo verdaderamente determinante fue el cambio en la etología. El comportamiento de la manada se realineó de forma natural con sus instintos de exploración. Y resulta vital destacar cómo el propio diseño del circuito neutraliza el problema de las agresiones que mencionábamos antes, el miedo a las patadas. Claro, el espacio lo cambia todo. Al ser un circuito continuo, sin esquinas ciegas, se eliminan los típicos callejones sin salida de los prados cuadrados. Eso es. Un caballo de menor rango jerárquico nunca queda acorralado por un caballo dominante. Siempre tiene una vía de escape hacia adelante, y eso disuelve la tensión instantáneamente. Pero, claro, ¿cómo resolvemos la ecuación calórica en estos circuitos para los caballos con tendencia a engordar? Pues ahí se integra tecnología de muy baja intensidad, las redes de heno de alimentación lenta, los famosos slow feeders. Al colgar redes con agujeros de malla muy fina en diferentes puntos del recorrido, obligas al caballo a extraer el heno brisna. Dificultas el bocado. Exacto, consiguiendo el santo grial de la nutrición equina. El animal trabaja por cada bocado, tal y como haría arrancando hierba corta y seca en la estepa. El tiempo de masticación se prolonga durante horas y el grifo de la saliva se mantiene abierto inundando el estómago de bicarbonato. Mientras el intestino grueso recibe su flujo constante de fibra estructural para evitar los cólicos. Pero la ingesta neta de calorías se desploma. Así se previene la obesidad y la temida laminitis. Además, el movimiento constante estimula el riego sanguíneo en los cascos y mantiene a raya el metabolismo. Es la cuadratura del círculo de verdad, es una visión holística donde la infraestructura humana por fin se somete a los imperativos biológicos del animal, y no al revés. Ya era hora. El sistema digestivo, el sistema músculo-esquelético y la salud neurológica se retroalimentan positivamente. Es una revolución profunda que exige sin duda reeducar nuestra mirada. Para cualquier persona que gestione caballos o simplemente que admire a estos animales, las implicaciones prácticas nos obligan a cuestionar qué consideramos realmente un entorno de calidad. Totalmente de acuerdo. Ya no se trata de evaluar una instalación buscando las cuadras más lujosas o las camas más limpias.
Se trata de buscar un diseño que permita al caballo dejar de sobrevivir en modo de pausa y volver a operar según su propia naturaleza de movimiento y pastoreo continuo. Es un cambio de paradigma total. Ahora bien, para terminar, hay un último apunte en los estudios del comportamiento y el descanso equino que plantea una reflexión, yo diría que absolutamente escalofriante. Uf, sí, sé por dónde vas. Es un dato para cerrar este análisis y darle una vuelta. Se trata del fenómeno clínico conocido como colapso atónico o episodios de pseudonarcolepsia. Es un tema muy grave. Resulta que aunque un caballo puede dormitar y descansar de pie bloqueando las articulaciones de sus patas, para alcanzar la fase verdaderamente vital del sueño profundo, el sueño REM necesita obligatoriamente tumbarse lateralmente en el suelo. Tienen que tumbarse para desconectar por completo su tono muscular. Sí. Pues bien, las investigaciones recientes han documentado que los caballos alojados en sistemas restrictivos, que perciben su entorno como amenazante o que ven interrumpidos sus periodos de descanso por rutinas de alimentación de madrugada, desarrollan un miedo biológico a tumbarse. El estrés les impide sentirse seguros en el suelo. No se fían. Y esta evasión provoca una privación crónica tan extrema de sueño REM que al cabo de las semanas, el cerebro, literalmente exhausto, entra en cortocircuito y se apaga durante fracciones de segundo a plena luz del día. Es tremendo. El animal pierde el tono muscular de golpe y colapsa, cayendo de rodillas bruscamente mientras está tranquilamente de pie, lo cual nos deja flotando en el aire una pregunta enorme que transforma la manera en que juzgamos a estos animales. A ver. ¿Cuántos caballos existen hoy en día que cargan con la etiqueta de ser animales torpes que tropiezan sin motivo o caballos de deporte con un misterioso y repentino bajo rendimiento? Que en realidad simplemente están colapsando de agotamiento crónico. Exacto. Día tras día, colapsando de sueño, porque la arquitectura moderna en la que los hemos encerrado les ha robado su derecho biológico más básico a sentirse lo suficientemente seguros como para cerrar los ojos en el suelo. Madre mía. Es para reflexionar, desde luego. Un interrogante profundo para reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el manejo. Hasta el próximo análisis a fondo.